Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Espero que todos estemos allí ya ubicados en la cita. El título que hay allí es la resurrección. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya, amén y amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, amado Dios, porque en esta mañana vas a hablar a nuestro corazón, vas a hablar a nuestra vida, vas a tocar las fibras más profundas de nuestro ser, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra penetra lo más profundo del ser humano, Señor, y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítenos estar atentos, Señor, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Permítenos, Señor, escuchar como los sabios, y abre nuestro entendimiento, nuestro oído, nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos. Así como abriste el corazón de Lidia, Señor, para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo exponía, así nuestros corazones estén dispuestos, atentos, Señor, y preparados. Prepara el terreno, Señor. Señor, quebranta el duro suelo, y que tu semilla caiga en buena tierra, bendito Dios. Y que podamos alegrarnos, podamos regocijarnos, podamos llenarnos de tesoros invaluables, incalculables, y enriquecer nuestra vida, nuestra alma, con estos tesoros eternos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Oramos por nuestros hermanos que están en pruebas, en luchas, dificultades y necesidades. Y también te damos gracias, Señor, por la victoria a nuestro hermano Orlando. Que cada día le levante, le fortalezca, le renueves nuevas fuerzas para él, Señor, renovado en la fe, en el Espíritu cada día, por Manaqueña también, Señor, y por todos nuestros hermanos, seres queridos, oramos y también te pedimos misericordia y gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aprovecho el momento de esta mañana. Nuestro hermano Orlando ya se ha recuperado grandemente. Gloria al Señor. Está ahí desde la clínica conectado,
Y los saludamos, hermano Orlando. Nos alegra que el Señor haya confirmado su buena palabra, obra, gracia y misericordia en su vida. Nos alegramos y Dios quiera que pronto lo tengamos acá en este lugar a nosotros. Gloria al Señor, qué bendición. Y no olvidamos también a la hermana Genia, que ella también atraviesa momentos difíciles con su enfermedad, pero nosotros tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y siempre debemos recordar que el llanto es solamente por la noche, a la mañana viene la alegría. Aleluya. Puede ser el dolor por un momento, pero su favor dura para siempre. Y ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Nos alegramos en eso, en las promesas fieles y verdaderas del Señor. Bien, amados hermanos, el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Cristo vive. Aleluya. Acabamos de leer acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y ahora vive y permanece para siempre a la diestra de Dios Padre. Hermanos, la mejor noticia, y aquí encontramos unos hermanos que experimentaron esta noticia increíble, gloriosa, maravillosa, esperanzadora para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y nosotros debemos gozarnos, alegrarnos. Cada vez que meditamos en la palabra, meditamos en la obra gloriosa del sacrificio, de la muerte de nuestro Señor, pero también de la resurrección, para nosotros son las mejores noticias. Aleluya. Y nosotros debemos vivir, experimentar esto, como si fuéramos la audiencia de primera mano, como si fuéramos esa audiencia original que estuvieron allí. Aquellas mujeres van a visitar la tumba. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas habían preparado sus especies para llevarlas a la tumba y colocar allí delante del maestro. Pero se encuentran con algo inesperado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, óyese bien, ¿qué causó esta experiencia de que Él no estuviese en la tumba? Estaban perplejas, estaban asombradas. Dice, y he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, gloria al Señor. ¡Qué noticia! ¿Por qué lo están buscando entre los muertos? ¿Por qué buscan entre los muertos a aquel que vive, aquel que ha resucitado? No está aquí, ya no está en la tumba. Ya no está en la tumba, significa que se ha levantado, significa que vive, significa que ha resucitado. Y le dijeron, no está aquí, el verso 6, sino que ha resucitado. Hermanos, el Evangelio no tendría ningún significado, ningún valor, ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna certeza sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es vivo, es verdad, es real por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo. No está aquí.
sino que ha resucitado. Y le dice, acuérdense de lo que Él os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado, pero, dice luego, y resucite al tercer día. Oh, amados hermanos, la resurrección es lo que nos define, lo que define el Evangelio. El Evangelio tiene promesas maravillosas, eternas, gloriosas. Pero sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no tendría ninguna validez. Ninguna validez. Ahora lo dice, entonces ellas se acordaron de lo que Él les había dicho, de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Hermanos, estas son buenas nuevas, buenas noticias. Ustedes recuerden que los ángeles dijeron, estas son buenas de noticias, buenas de salvación, que nos ha nacido un Salvador, ¿verdad? Aleluya. Este Salvador. Pero ¿dónde concluyen estas buenas noticias? Las buenas noticias era que Cristo había venido al mundo, que había nacido nuestro Salvador. Pero aún así, mi amado hermano, aunque serán buenas noticias, faltaba el sello y la confirmación. Y se nos está dando aquí. Aquí se nos están dando. Cuando se les dice, y volviendo del sepulcro, dieron buenas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y además con ella dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Había un asombro, estaban perplejos como aquellas mujeres que estaban perplejas al llegar a la tumba y no encontrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estaban perplejos, no entendían, no se acordaban de las promesas del Señor. Ahora, dice allí el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y dice, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, el que nosotros podamos hoy escuchar, escudriñar, ver esto, debe ser también causa de maravilla para nosotros. Hermanos, el día, y eso no va a suceder en un hijo de Dios, el día que tú dejes de maravillarte en la Escritura, eres un ser humano sin ninguna esperanza. La Escritura nos maravilla y nos deja perplejos de la gracia, del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La mejor noticia, Él murió, pero vive, resucitó. Ahora vive y vive para siempre. Hoy cantamos del cielo, de su trono, hasta el pesebre, del pesebre al Calvario. ¿Y del Calvario dónde? En nosotros. Aleluya. En nosotros, Cristo en nosotros. Vive para siempre. Hermanos, la mejor noticia, la más esperanzadora, saber que Él se levantó de entre los muertos y que vive y reina a la diestra del trono de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué significa que Cristo vive? ¿Qué significa que Cristo vive? Mi primer punto acerca de lo que Cristo significa que Cristo vive, significa victoria. Gloria al Señor. Cuando le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, Él ha resucitado. ¿Qué significa que viva, que Cristo vive, que ha resucitado? Significa victoria. Aleluya. Hoy cantamos, nada nos podrá separar del amor de ¿quién? De Cristo. Eso es, amado hermano. Al Él resucitar de entre los muertos, obtuvo victoria sobre nuestros principales enemigos. Aleluya. Y al Cristo estar en nuestras vidas,
al Él morar en nosotros, darnos su Espíritu, llenarnos de su gracia, justificarnos, hay una victoria en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, antes en estas cosas somos más que vencedores, tribulación, angustia, espada, hambre, desnudez, todo lo que venga. Y si esto no es suficiente, dice, en esto somos más que vencedores. Y luego dice, ni la vida, ni la muerte, ni ánimo, ni principado, ni potestad, ni lo presente. ¿Qué estás viviendo hoy? Lo presente. Ni lo porvenir. Aleluya. Ni lo creado en los cielos, ni la tierra me podrá separar del amor de Dios. No porque mi amor hacia Él sea fuerte, nuestro amor será débil, sino porque su amor es fuerte. Y más fuerte, dice la palabra de Dios, que la muerte. Hermanos, es victoria en Cristo. La resurrección nos ha asegurado la victoria sobre 3 enemigos que nosotros tenemos. Que es, amados hermanos, Satanás, la muerte y la tumba. Gloria al nombre del Señor. Satanás, al tentar al hombre en el huerto de Edén por el pecado, trajo ¿qué? La muerte. Trajo la muerte. A través del pecado, ¿cierto? Nuestros primeros padres pecaron. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo la vida por la resurrección. Aleluya. Primera de Corintios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 55. Aleluya. Verso 55. Ahora dice, la pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, qué? ¿Dónde está, oh sepulcro, qué? Tu victoria. Qué maravilloso, es una pregunta extraordinaria que hace el apóstol Pablo. Nuestros enemigos, el pecado, la muerte. Pero la pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo lo que nos aguijona, lo que nos domina, lo que nos aflige. ¿Dónde está, oh muerte, ese aguijón? Y dice, y oh sepulcro, tu victoria, ¿dónde está? ¿Dónde está tu victoria? Hermanos, Él ha vencido la muerte. Él ha vencido la tumba. Ahora, ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Entonces Él le dice, ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? El pecado, ¿cierto? ¿Dónde está el pecado? Cristo que nos lavó, nos limpió, nos justificó, nos santificó. La muerte ya no nos puede retener. El Señor dijo que un día, si nosotros partimos en Cristo, un día nos levantará en un cuerpo glorioso. Gloria al Señor. Y la muerte no tendrá ningún poder sobre nosotros. Ya no tiene el poder. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que está en Cristo vive. Y vive para siempre. Y esto es, ¿qué significa que Cristo vive? Significa que Él se ha levantado de entre los muertos. Significa que hay victoria en el Señor. Aleluya. Contra el pecado, contra la tumba, contra la muerte, contra todo aquello que para nosotros era imposible ser libres. En la humanidad, en la capacidad humana, en el poder humano, imposible. Aparte de que no teníamos ningún poder para ello, era imposible que alguno de nosotros se justificara a sí mismo y poder de esta manera redimir la humanidad. Y el único que lo ha hecho es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado era ¿qué? La ley. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿qué?
Nos da la victoria sobre la muerte y sobre ¿qué? El pecado. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. Entonces la resurrección de Cristo, por eso diré, si, amados hermanos, por eso les decía antes, si Cristo no resucita, ¿qué podía haber dicho Pablo? O a lo que dice en Oseas, que él está repitiendo lo que dice en Oseas 13:14. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Él le venció. Él venció la muerte. Él cumplió la ley que era el aguijón. También no podíamos cumplir la ley, pero Cristo la cumplió. Él llevó nuestro pecado, murió por nuestros pecados, pero la muerte no le pudo detener. Cuando ellos fueron, dice que la tumba estaba como vacía. Aleluya. Vacía. Muchos se han levantado, muchos se han denominado Cristo salvadores. Hermanos, una de las religiones que tiene más adeptos en el mundo son los que siguen a Mahoma. Y todavía van a la tumba a hacerle romería y a visitarlos. Y Mahoma está en la tumba. Pero nuestro Señor, la tumba de nuestro Señor está vacía. Aleluya, gloria. Él vive. Muchos hombres se han levantado y se han declarado que salvadores y guiadores. Aún los que han libertado naciones, pero siguen allí en su tumba. Pero Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es el único que se sentó a la diestra porque vive, porque se levantó de entre los muertos. Entonces, ¿qué sucede? Pensemos en algo. Si Cristo no se levanta de entre los muertos, la muerte todavía tenía señorío de nosotros. El pecado tenía señorío sobre nosotros. No habría ninguna esperanza. Pero gracias a Dios que nos da la victoria sobre el pecado, cierto, mis amados hermanos, sobre la muerte y sobre la tumba. Él nos da esta gloriosa y maravillosa esperanza. Ahí mismo en el versículo 21 y 22. Ahí mismo, verso 21 y 22. En el mismo capítulo. Dice la Escritura: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de ¿qué? Gloria al Señor. Escucha bien. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, el primer hombre Adán. Aleluya. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién? Por el Señor. Por Cristo. Así como la muerte vino, caímos muertos en delitos y pecados por nuestros primeros padres, el primer hombre, el primer Adán, ¿cierto, mi amado hermano? Aleluya. Vino el pecado, vino la muerte. Oh, qué esperanza tan gloriosa. Por un hombre vino la resurrección. Entonces la resurrección es vida. ¿Victoria sobre qué? Sobre la muerte. Ahora, ¿cuál era el aguijón, el poder de la muerte? El pecado, ¿cierto? Y ahora la ley también. No podíamos obedecer la ley, pero viene Cristo y guarda y obedece toda la ley. Y eso es lo maravilloso. Cristo nos imputa. Se nos imputa la justicia del Señor, la obediencia de la ley. Nos da la victoria sobre la muerte y sobre el pecado y sobre la tumba. Ya no hay muerte. Ya no hay muerte. Nosotros vivimos en el Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos en Él. Cristo ya no va a morir otra vez. Él ya murió, pero también que resucitó. Aleluya. Y el que cree en Él, el que vive en Él, el que está en Él, vive para siempre. Gloria al Señor. Versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos se quedan vivificados. Hermanos, en Adán todos los seres humanos caímos muertos en delitos y en pecados. Hay personas que dicen: oh no, el hombre no está tan muerto espiritualmente. Hermanos,
Entonces el hombre dice, el hombre no está tan muerto espiritualmente, el hombre puede ayudarse en su salvación, el hombre tiene capacidad de salvarse a sí mismo, porque dicen que el hombre no está muerto totalmente. El arminianismo, no sé si ustedes han escuchado, es una doctrina que habla acerca de eso, que significa que el hombre no está corrupto, que el hombre no es corrupto, que el hombre no está totalmente muerto. Entonces, amados hermanos, ¿alguna vez han visto a alguien medio muerto o está vivo? Aleluya. Pero no hay medio muertos. Y un muerto es incapaz de quitarse los gusanos de sí mismo. Es imposible. Oh, amado hermano, es imposible. Ahora, dice aquí, todos hemos muerto en Adán, pero también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Entonces, el Evangelio, el Santo Evangelio, sin la esperanza de la resurrección del Señor Jesucristo, no tenía ninguna esperanza. El Evangelio, sin la resurrección de Cristo, no podría llamarse, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Sin la resurrección de entre los muertos, el Evangelio no tendría ningún poder esperanzador para el hombre pecador. Así es que la victoria está en la resurrección de los muertos. Él vive. El vive significa victoria. Victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tumba. En Él vivimos. Así como morimos en Adán, estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya. En Cristo hemos sido vivificados por la resurrección de entre los muertos. Gloria al Señor. Entonces, por medio de la resurrección somos vivificados. La muerte entró por Adán. Asimismo, la muerte ha sido vencida por la resurrección de Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, verso 22. Aleluya. Hechos 2, 22. Libro de los Hechos, capítulo 2. Gloria al Señor. Versículo 22. El apóstol Pedro está predicando aquel maravilloso sermón después que ha descendido sobre ellos el Espíritu Santo, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificando. Hay personas que creen que Dios no sabía que el hombre iba a pecar. Y aquí esta palabra destruye ese pensamiento humano. Versículo 24 dice: al cual Dios levantó. Escuchen. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por qué? Por ella. Dice que Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte. Él venció por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, esto nos da la confianza más extraordinaria. No hay otra confianza más grande en la cual el hombre puede esperar con seguridad que así como Dios el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, nos dio vida y nos dio esperanza y vida eterna. Porque en Cristo murió y resucitó. A Él le ha dado vida y vida eterna. Suelto los dolores de la muerte. No habrá ninguna ataduras para Él jamás. Aleluya. Esta es la seguridad de la salvación.
Un creyente genuino, aquel que ha recibido la verdad, tiene la seguridad de la salvación. Él vive en la victoria y en el triunfo vencedor, en lo que Cristo hizo y en lo que Dios el Padre hizo, levantando a su Hijo de entre los muertos. No le podía retener, porque Él fue sin mancha y sin pecado, perfecto para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Eso es, vive. Si Él vive, nosotros también viviremos. Si Él venció, su victoria es imputada a nosotros. Él nos ha hecho más que vencedores. Gloria al Señor. Como les comunicaba una vez, si hoy decidimos hacer una carrera atlética, será declarado vencedor el que termine la carrera y llegue de primeros. Pero en Cristo Jesús hemos comenzado una carrera, pero no hemos llegado a la meta, y Él ya nos ha hecho ¿qué? Victoriosos, vencedores en Cristo Jesús. Y Él dice, y nada nos podrá separar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una seguridad de salvación y de vida eterna en la resurrección de Jesucristo, resurrección de entre los muertos. Él es el primogénito, Él es el primero, amados hermanos, para que tengamos seguridad y confianza en nuestra salvación. Dios suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por qué? Por ella Cristo venció ¿qué? La muerte no le pudo retener. Él no está en la tumba, como cantamos en el Majero, está al trono de Dios, a la diestra de Dios, y vive en nuestros corazones. Y es seguridad, es la doctrina de la salvación, es la doctrina en la resurrección. ¿Qué implica? ¿Qué significa que Cristo se haya levantado entre los muertos? O sea, que Cristo vive. Mucha gente dice, Cristo vive, pero no sabe qué significa eso. No sabe qué significa Cristo vive. Significa victoria sobre el pecado, la muerte y la tumba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora vamos a 1 Corintios 15. Vemos otra vez, si quieren tengan abierto. 1 Corintios capítulo 15. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 15, versículo 57. Volvemos que ya lo había dicho, pero vamos a leerlo nuevamente. Entonces aquí encontramos, no lo podía retener, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que lo retuviera. Por eso decimos, más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor ¿qué? Entonces, ¿cómo debe vivir usted? ¿En qué? En victoria. Por eso el apóstol dice también en Corintios, Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, dice el Salmo, hasta ver a Dios en Sion. Gloria al Señor. Eso es el Evangelio, hermanos, hermanos. La seguridad del Evangelio recae en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección de entre los muertos. Ahí recae, Él sustenta, amados hermanos, el Evangelio. El fundamento es firme, es sólido, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y damos gracias a Dios que nos da siempre ¿qué? La victoria. Nos da la victoria. Entonces, amados, eso significa victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la tumba. Ahora vamos a ver otro punto importante acerca de lo que significa que Cristo vive. Significa inmortalidad. Imposible que lo retuviera. Si Cristo vive, si Él vive, se ha levantado de entre los muertos, significa inmortalidad. Ya la muerte no tiene ningún poder. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no tiene ningún poder. Porque el poder de la muerte es el pecado, ¿cierto? El pecado. Y como Cristo murió, dio su vida, nos limpió, nos lavó, nos santificó, nos purificó, nos glorificó también, dice la Escritura. Entonces, ¿ya no qué? Ya no hay muerte. Físicamente este cuerpo tiene que volver ¿a dónde?
al polvo. Pero resulta que el Señor tiene ya, la Escritura dice que nuestro hombre exterior se va desgastando. Así que mis hermanas, no se preocupen si le salen arrugas, no pasa nada, que el Señor ya le tiene preparado un cuerpo nuevecito, hermoso, glorioso, santo, puro, donde no va a experimentar el dolor, el pecado, la muerte, no va a experimentar absolutamente más que el gozo y la libertad. Esa es la esperanza que nos da el Evangelio por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Aunque este cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el espiritual se renueva día en día. Y dice Pablo, oh, ya quisiera estar despojado de este, ¿cierto? Para experimentar, para estrenar en ese cuerpo glorioso. Hermanos, la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorioso. Y los que murieron sin Cristo serán echados en su carne viva al infierno. Y esta es la seguridad. Esta es la seguridad. Significa inmortalidad. No hay poder ya. La muerte no tiene poder. Nos puede sujetar, no nos puede mantener. Cuando Cristo llame, dice que los muertos en Cristo resucitarán. Primero, gloria al Señor. Aleluya. Cuando voy a un cementerio a acompañar o a despedir, a veces cuando viajo a Girardot y tengo la oportunidad de ir a visitar la tumba de mi padre, cuando yo veo un cementerio, lo primero que se me viene es, oh Dios, el día que se abran todas esas tumbas y los muertos en Cristo resuciten, así como fueron a buscar al Señor y Él no estaba en esa tumba porque Él vive. Oh amados hermanos, si nosotros hemos partido con Cristo, antes de que Él venga, nuestra tumba una vez también va a estar vacía. Aleluya. Y me asombra eso, me maravilla eso. Oh Dios. Y pienso, oh Señor, si yo parto contigo antes de que sea tu venida, yo sé también que un día mi tumba va a estar vacía, Señor, y tendré un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo, por tu resurrección, por tu muerte, Señor. En mí hay vida y me gozo en la vida. Cuando van al cementerio ven muerte los hombres sin Cristo, pero nosotros pensamos en la vida eterna. Aleluya. Que no nos podrá retener allí la tumba. Gloria al Señor, aleluya. Porque en Cristo los dolores de la muerte fueron sueltos. Oh amados hermanos, dice la palabra en San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, Santo Evangelio de San Juan 11. Le dice el Señor, San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dice el Señor a Marta y a María. Vamos mejor desde el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Aleluya. Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, Cristo no había sido muerto, crucificado todavía. Escucha,
El Señor no había ido a la cruz, ni había sido muerto todavía, ni había resucitado, no había experimentado todavía la tumba. Pero Él le dice, yo soy ¿qué? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque esté en una tumba, vivirá. Gloria al Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cristo está hablando de la inmortalidad. Gloria al Señor. No morirá. Por eso los creyentes no le tenemos temor a la muerte. Para un creyente genuino y verdadero, la muerte, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? Ganancia. Ganancia. ¿Por qué? Duele la separación de nuestros seres queridos, separarnos de ellos. Pero hermanos, la muerte es gustada por el creyente. Gusta, porque Él sabe que lo que nos separa de esa plenitud con el Señor es este cuerpo. Y el Señor ha prometido, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá ¿qué? Eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Gloria al Señor. Hermanos, su salvación, la seguridad de su salvación, no recae en usted. Recae en el poder de aquel que resucitó a los muertos. Y tiene el sello y la seguridad por la resurrección de los muertos y por el Espíritu Santo que Él nos dio. Entonces, Él nos está confirmando aquí la inmortalidad. Sí, que Cristo viva significa inmortalidad. Creo que en Hebreos hay una parte, déjenme que no la tengo aquí la cita, ahora viene, viene. Sé que me ayuda con la 35, ¿no? 11:35. No sé. Vamos a mirar aquí. Espérame un segundito, por favor. Miren, alguien en la concordancia dice que nos convenía. También dice que vive para interceder por nosotros para siempre. Aquí del capítulo aquí. Gracias, hermano. Voy a verificar. Donde nos habla que vive para interceder para siempre. Está en mire, versículo 24, sí, ahí en el capítulo 7, versículo 24. Desde el 22, Hebreos 7, 22 dice: por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor que pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían ¿qué? Continuar, había un impedimento. Pero este sacerdote, Jesucristo, el sacerdote es el mediador. Recuerden que en el antiguo pacto el sacerdote entraba al lugar santísimo, esparcía la sangre, ofrecía la expiación, colocaba la sangre para la expiación, ¿cierto? Y él tenía que expiar primero por él mismo y luego por el pueblo. Y esto lo hacía cada año. Pero dice la Escritura, y cuando moría, llegaba a los 50 años, el sacerdote en la ley, a los 50 años se jubilaba, ya no ministraba, ya servía en otras cosas dentro del templo, pero no como ministro, ya no entraba allí. Ahora, el versículo siguiente dice: mas este, o sea Cristo, por cuanto permanece ¿qué? Para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar ¿qué?
perpetuamente. O sea, la salvación en Cristo no es por un rato. Nada de eso, mi amado hermano. Ustedes no se dejen engañar. La doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina de la salvación está basada, porque a muchos les dicen que usted tiene que cuidar su salvación. El Señor dice, no descuidando. Porque si en mí recae la salvación, el cuidado de la salvación, amado hermano, yo no he resucitado entre los muertos. La salvación recae y la sustenta en la obra de Cristo Jesús. Él, los que sois traídos por mí desde el vientre, desde la matriz, yo hice, yo llevaré, yo guardaré, yo soportaré hasta las canas, hasta la vejez, dice el Señor. Si usted tiene parte ahí, me avisa, mi amado hermano. Si usted tiene parte ahí, Gloria al Señor. la única parte, lo único que pusimos nosotros en la salvación fue el pecado. Nada más. No hemos puesto nada más. Y no recae sobre nosotros. Oh, amados hermanos. Gloria al Señor. Si la salvación recayera sobre nosotros, no teníamos necesidad de Cristo. ¿De qué buscarle? ¿De qué llamarle? ¿De qué permanecer en su palabra? No teníamos necesidad, mi amado hermano. Y en vano hubiese muerto ¿quién? Cristo. Si nosotros tuviésemos parte o poder para sustentar. Y lo que estamos viendo es que si Cristo vive es porque ha resucitado entre los muertos. ¿Y qué significa la resurrección? Significa victoria, triunfo y significa inmortalidad. Ahora dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por quién. Imagínate el Señor Jesucristo dar su vida a morir y dejarnos tirados. No, Él vive. Y ahora dice, vive para interceder, viviendo siempre, perpetuamente para interceder. Ahora, si Él vive para siempre, intercede perpetuamente, significa que hay que inmortalidad en Cristo. Por la resurrección de qué? Inmortalidad, ya le dijo María, ¿cierto? Ya le dijo Marta también, nos dice a nosotros. Por eso dice, por lo cual, verso 6, porque tal sumo sacerdote nos que santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose que a sí mismo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, ¿qué? Para siempre. Cristo nos asegura la inmortalidad. Por eso dice, yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Eso es la cruz. Eso significa la resurrección, que Él nos ha dado vida eterna. Esta vida eterna está en Cristo, está segura. Nuestra vida está segura en Cristo. ¿Ustedes creen que si el apóstol Pablo creyera que en parte radicaba en él la seguridad de la salvación, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo se hubiera puesto a decir, oh, estoy seguro que ni la vida, ni ánimo, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo? Él sabía que por la obra de Cristo era la seguridad, la certeza y la convicción que nada podía destruirlo, porque había dado vida eterna, vida, inmortalidad, indestructible. Es el significado de la resurrección. Es el significado de que Él vive y nos ha dado vida eterna, vida abundante. Ahora, segunda de Timoteo dice, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1.
Versículo 8, vamos a leer de ahí en adelante. Dice, 2 Timoteo 1, 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y yo sé que el poder de Dios fue el que levantó a Jesucristo entre los muertos. Quien nos salvó, óyese bien, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a qué, a nuestras obras, no conforme a ninguna obra. No interviene en nuestra salvación ninguna obra, solo la de quién, la de Cristo, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos dará. No, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ustedes pueden entender lo que está diciendo el Señor? Él nos salvó desde antes de la fundación de qué? Y nos llamó y nos hizo un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fue su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de qué? De los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Cristo quitó qué? La muerte. Y sacó, dice, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, ¿qué nos asegura por medio del Evangelio la vida y la inmortalidad? La resurrección de entre los muertos, que Él vive. Él vive, mi amado hermano. Entonces Él dice, Él quitó la muerte. Quitó la muerte. Ya sabemos que el aguijón de la muerte era ¿quién? El pecado. Y sacó a la luz que la vida, nos perdonó, murió, dio su vida por nosotros. Y sacó a la luz la vida, resucitó y nos ha dado la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. La esperanza gloriosa del Evangelio es que Cristo murió por los pecadores y resucitó para darnos vida. ¿Y vida qué? La seguridad y la certeza de nuestra salvación en la obra, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. No recae nada más. Gózate y alégrate. Gozarnos y alegrarnos en la obra del Señor. No confiar en ninguna obra nuestra. Confiar siempre en la gracia, en la obra gloriosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Padre que levantó a su Hijo Jesucristo y le dio la vida y le volvió la vida. Amados, entonces necesitamos el Evangelio y la esperanza del Evangelio se nos da por la muerte y resurrección de Cristo. De esta manera Cristo quita la muerte, saca la luz, la vida y la inmortalidad. Si en el Evangelio, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Seríamos los más dignos de misericordia. Imagínate nosotros esperando y confiando en alguien que todavía está entre los muertos. No podríamos hablar de vida eterna. No podríamos hablar de salvación. Hey, este murió, te perdonó, murió por tus pecados, pero está en la tumba. Oh, amados hermanos, ¿podríamos hablar de salvación? ¿Podríamos hablar de esperanza? ¿Podríamos hablar de vida eterna? Sí, no podríamos. De ninguna manera. De ninguna manera. Y Él quitó, dice que quitó. Dice entonces, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él apareció, dio su vida, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. El cual, ¿y cómo quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad? ¿Por qué? Por el Evangelio. Del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Y por aquí más abajo dice la palabra de Dios.
El 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para qué? El día. Oh, amado, ¿no te maravillas? ¿No te maravillas de lo que dice el apóstol Pablo? No está diciendo, yo soy fuerte y yo me voy a guardar y me voy a cuidarme por mis propios medios. No, él está diciendo, Él es poderoso. Él nos mostró en la muerte y la resurrección el poder. Él es poderoso, dice, por eso dice allí, guarda, por asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo de lo que estoy sufriendo por causa de Cristo, porque yo sé que a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. No voy a dejar el evangelio, no voy a abandonarlo. Mi fe va a ser guardada, mi esperanza va a ser guardada hasta el día que el Señor me llame. Gloria al Señor. Hermanos, por eso dijo, nada me puede separar. No hay nada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Nada. Él nos mostró con la resurrección el poder. Él nos mostró con su muerte su amor y misericordia. Y con la resurrección el poder de Dios. Gloria Para darnos la vida eterna, la seguridad de nuestra salvación. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, si no hay resurrección, nuestra predicación sería vana. Si no hay resurrección, nuestra fe sería vana también, ¿cierto? Si no hay resurrección, nuestra esperanza sería ¿qué? Vana, mi amado hermano. Vana, absolutamente vana. Si no hay resurrección, nuestras oraciones serían ¿qué? Vanas, porque le vamos a orar a un muerto como hacen muchos, ¿cierto? Le oran a los muertos. Está lleno de podredumbre, huesos, y van y le oran a los muertos. Nosotros le oramos al que vive, al que se levantó. A Él le oramos, porque Él vive. Él nos oye, Él nos ayuda, Él extiende su mano en favor de los que le temen. Cercano está a todo aquel que le invoca de corazón. Cercano está el que le busca de todo su corazón, con fe. Nuestras oraciones entonces son escuchadas, son contestadas, mi amado hermano. Nuestro gozo es válido, nuestro gozo es real. Aleluya. Nuestra inmortalidad es real, aunque este cuerpo tenga que quedar en este mundo, pero tenemos la vida eterna. Gloria al Señor. La esperanza que nuestro Señor vive, nuestro Señor Jesucristo vive y puede cumplir todas sus promesas. Gloria al Señor. Ahora, por eso el apóstol dice que es mi tercer punto para terminar. El significado de que Cristo vive significa victoria, significa inmortalidad, pero también significa esperanza. Aleluya. Esperanza. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1. Ahora bien, mira, esta palabra aquí es maravillosa, es preciosa. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol aquí exhibe y manifiesta, comunica uno de los atributos de Dios. Y él dice primero, bendito sea, comienza bendiciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su ¿qué? Su grande misericordia. Oh hermanos, su grande misericordia. ¿Ustedes recuerdan la oración de Daniel? Daniel, cuando se postra y se humilla al Señor, le dice, oh Señor, escúchanos, ayúdanos, respóndenos. No por nuestras justicias, Señor, no por nuestras justicias, sino por tus muchas misericordias. Usted cuando vaya al Señor en oración,
No vaya diciendo, oh Señor, acuérdate de esto, mire, he hecho esto, Señor, he hecho lo otro. O por ejemplo, en mi caso, oh Señor, mire, yo te sirvo, yo predico, yo aconsejo, llevo la palabra y esto. Ay Señor, mira lo que he hecho, esto está en mi favor. Míralo, acuérdate de mí, respóndeme. ¿Sabe que un hombre de Dios nunca podrá hacer eso? Porque la Escritura dice que todas mis obras en Cristo Él las preparó y Él me da el poder. Y Aleluya, gloria al Señor. Todas. Que son contadas a nuestro favor. Él las cuenta a nuestro favor. Pero son de Él. Gloria al Señor. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando se acerca al Señor, es Señor. No por nuestras justicias, no por lo que hayamos hecho, sino por tus muchas misericordias. Por tus muchas misericordias. Yo una vez compartí con un hombre que le escuché decir, y era un pastor, y me estaba hablando, y yo quedé callado, yo decía dentro de mí, oh Señor, ten misericordia de este hombre. Me dijo, hermano, un profesor de música, y fui a él porque era profesor de música, pero además de eso, él era pastor de una iglesia, y bueno, y dijo, oh, hice una siembra, sembré una silla en una iglesia, y estoy esperando la cosecha, y estoy que le pido al Señor, esperando la cosecha. Dios, yo dentro de mí, ¿ustedes creen que ese hombre era un dador alegre? Estaba esperando el Señor por su obra. Era un materialista. Y no por qué, por sus misericordias. Hermanos, ahora ¿qué nos dice la palabra aquí? ¿Por su qué? Que su grande ¿qué? Misericordia. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y en dónde radica la esperanza viva del creyente? ¿En dónde? ¿Cuál es el sustento del Evangelio y de la esperanza de vida eterna? ¿La resurrección de qué? De Jesucristo de entre los muertos, hermanos. El poder de la resurrección significa que Cristo vive. Si Cristo vive y se ha levantado entre los muertos y vive y está a la diestra de nuestro Dios Padre, Él es una esperanza, y nuestra esperanza es viva. Él nos oye, Él nos ayuda, Él nos sustenta, Él nos fortalece, nos aumenta la fe, nos da la paciencia, nos da la esperanza, nos da el gozo, nos da el ánimo y no nos deja en vergüenza. Aleluya, gloria al Señor. No es nosotros, oh Jehová, no es nosotros, sino a tu nombre, la gloria, por tu misericordia, por tu verdad, por tu fidelidad. Los dioses de las naciones y de los hombres tienen ojos y no ven, boca y no hablan, no pueden responder, manos no pueden extenderla, pies no caminan. Pero nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador está en los cielos. Gloria al Señor. Vive y permanece para siempre. Y de esta manera nos otorga a nosotros, por cuanto Él ya venció, en Cristo somos más que vencedores. La muerte, el pecado, la tumba. Y también nos ha asegurado la inmortalidad. Y nos ha dado una esperanza que viva por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, esa esperanza viva. Es esa esperanza. Él dijo, yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar. Él dijo, yo los voy a guiar más allá de la muerte. Él dijo, me voy, pero voy a preparar un lugar y volveré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Al tema, dice el Señor. Gloria al Señor. Hermanos, esta es la seguridad, la certeza por la cual nosotros vivimos en convicción de salvación y de vida eterna y de esperanza
vivan por la resurrección de entre los muertos de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Si tú tienes tu esperanza en ti mismo, en tus obras, en lo que tú puedas hacer, hermanos, tu esperanza te avergonzará. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 5, y nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nos amó y dio su vida por nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, la doctrina de la salvación es importante conocerla. Por eso cada vez en Santa Cena trato de que el mensaje sea de acuerdo a lo que nosotros estamos celebrando. Gloria al Señor. Estoy estudiando, preparando ya también. Pensaba traerlo de primeras, pero no alcancé, mi amado hermano, porque todo requiere más estudio, más estudio, más estudio. Pero en la próxima, si Dios me da la vida, vamos a ver el poder de la cruz. Hemos visto el poder de la resurrección. Amén. ¿Cuál es el poder? ¿Cristo qué? ¿Vive? Aleluya. ¿Cristo vive? Y si Él vive, nosotros también vivimos. Para siempre. Gloria al Señor. Y luego en la otra veremos entonces el poder de la cruz. Oh, amados hermanos, bellísima la palabra, la enseñanza. Aleluya. ¿Qué es lo que te da a ti? La verdad te hace libre y te da confianza y seguridad de salvación. Si no eres algo, entonces puede tener y acercarse al Señor confiadamente, creyendo en lo que Él hizo por ti para darte salvación y vida eterna. Y si eres algo, te afirma, te arraiga, te sustenta sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo, y cada día te hace más inamovible e indestructible. Gloria al Señor. Por lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros. Bien, amados hermanos, vamos a... hermanos, aquí hay un punto importante. Mi hermano me quiere que aclare esto. Yo dije que iba a la tumba. Uno no va a orarle a los muertos ni nada de estas cosas. Como les expresaba ahorita, ustedes ven que las mujeres fueron a visitar ¿a qué? A sus muertos. En la antigüedad también muchos se bautizaban por sus muertos, creyendo en que en la resurrección, ¿cierto? Eso es un tema también importante. El hermano aquí me dice que por favor visitar a los muertos como lo hacen los católicos. Claro, el católico va a visitar a la tumba del muerto y a rezarle al muerto y a pedirle, Señor, sácalo y llévalo, ¿cierto? Pero yo cuando voy no lo hago de esa manera. Siempre que voy a la tumba de mi padre voy a darle gracias a Dios. Y como les decía ahorita, cada vez que voy a un cementerio voy con eso. Señor, yo sé que un día. Y por eso cuando les decía hace poco, si yo pienso en qué mensaje voy a dejar cuando parta, que si en mi lápida, si el Señor no ha venido cuando me llame, qué mensaje, que aún desde allí pueda tener un mensaje quien vaya a verlo, a comunicarlo. Los grandes hombres de Dios en sus tumbas siempre han dejado un mensaje, y Cristo, aunque no está escrito en su tumba vacía, dejó un mensaje. ¿Que lo estamos estudiando o no? Eso es siempre. Los creyentes cuando vamos al cementerio no vamos a rogarle a los muertos, vamos a darle gracias a Dios. Damos gracias. Dice el Señor que levantemos manos santas y orando en todo lugar, ¿cierto? Levantando manos santas. De recordar, yo voy allí, le doy gracias al Señor por el Padre que me dio, le doy gracias por la salvación que le dio, y también guardo y albergo la esperanza como en mi Padre. Les decía que cuando mi padre partió con el Señor, yo anhelaba en ese momento también partir, morir, pero no porque me estuviera muriendo, despedazando del hecho de que no puedo vivir sin mi Padre, sino porque yo sé que la palabra de Dios dice que en el seno de Abraham este es consolado aquí, del gozo, de la alegría de estar en la presencia del Señor. Esto es porque un verdadero creyente ama, anhela, para él no hay temor la muerte, para él la muerte no hay ningún temor. Él sabe que la muerte es acercarse hacia lo prometido, dijo Pablo. Yo he peleado la buena carrera, he guardado la fe, la he corrido, ahora me voy a recibir ¿qué? Yo quiero mi galardón. Así es, amados hermanos. Entonces espero que mi aclaración les haya quedado. Aleluya.
Y después miramos esa parte, el punto donde en la antigüedad, en tiempos de Pablo, el apóstol, aún hasta se bautizaban en sus muertos. ¿Por qué? Porque esperaban la resurrección. La resurrección. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad y por tu verdad. Señor, nos gozamos y nos alegramos de que nuestra salvación, de que nuestra esperanza de la vida eterna, de que nuestra esperanza de una vida indestructible recae en ti, Señor. En la obra gloriosa que hiciste en la cruz del Calvario y en el poder de la resurrección de entre los muertos, Señor, porque si tú no hubieses resucitado, seríamos los más dignos de consideración, dice el apóstol San Pablo. Pero por cuanto tú resucitaste de entre los muertos y ascendiste al reino de los cielos y te sentaste a la diestra del trono de Dios Padre, Señor, es que nosotros tenemos una seguridad, una confianza de nuestra salvación y de la vida eterna, Señor. Gracias, amado Jesús, por darnos esta seguridad, por darnos la esperanza, por darnos el consuelo, que la muerte ya no nos podrá retener, que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, que la ley que era imposible para nosotros fue cumplida en ti, mi Señor, y que esa justicia de esa obediencia se nos ha imputado, se nos ha concedido a nosotros. Así que la tumba tampoco tiene poder sobre nosotros. Nada nos podrá retener de ti, Señor. Tú prometiste, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Solo por gracia, solo por fe, solo por lo que tú hiciste, Señor. Bendito sea tu nombre. Y te bendecimos, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia, Señor, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva en Cristo Jesús, por la resurrección de entre los muertos, Señor. Porque Cristo vive, porque Cristo resucitó. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos.